Aunque el camino sea incierto y gris, aunque el viento sople fuerte aquí, sé que en todo hay un plan mayor. Tus manos tejen todo con amor. Todo obra para nuestro bien. Tú vuelves lo amargo en miel. En tus promesas puedo creer. Aún en la prueba me has de proteger. Te alabo, Señor, con todo mi ser. Cuando el dolor nubla mi visión, tu luz me guía, es mi dirección. Aunque el mundo se derrumbe hoy, tu propósito siempre es mejor. Todo obra para nuestro bien. Tú vuelves lo amargo en miel. En tus promesas puedo creer. Aún en la prueba me has de proteger. Te alabo, Señor, con todo mi ser. Tus planes son altos, no los puedo ver, pero tu fuerza me ha de proteger. Confío en el bien que vas a traer. La gracia eterna por tu Hijo nunca podré perder. Todo obra para nuestro bien. Tú vuelves lo amargo en miel. En tus promesas puedo creer. Aún en la prueba me has de proteger. Te alabo, Señor, con todo mi ser. Para comenzar, vamos a hacer una oración. ¿Quién quiere representarnos en oración para dar comienzo? Hermano o hermana que quiera hacerlo. Oh, Karim, con mucho gusto. Adelante. Muchísimas gracias. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por la bendición de haber despertado, de tener la oportunidad de un nuevo día, cada mañana son tus misericordias. Agradecemos muchísimo esta oportunidad. Vamos a recibir la porción del día. Asimismo, te pedimos por los hermanos que no se puedan integrar quizá físicamente a lo que es esta reunión, pero la van a disfrutar en la grabación. Te pedimos también por sus necesidades. Padre, tú conoces todo lo que pensamos, lo que necesitamos, lo que queremos, y nos guiarás hacia ello, aunque no lo entendamos. Agradecemos muchísimo también lo que es el perdón por nuestras ofensas, que son constantes, pero algo mayor que todo eso, pues es tu amor y la gracia, la misericordia que nos otorgas cada día. Agradecemos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Karim, por la oración también. Bien, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que tiene que ver con Tito, ¿no? ¿Se puede ver lo que acabé de poner? ¿Lo pueden ver, sí o no? Sí, sí, yo lo alcanzo a ver aquí, Manny. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a la epístola a Tito. Esta es una de las cartas pastorales, junto con la de Primera y Segunda de Timoteo. Entonces vamos a ver cuál es el trabajo que le da entonces el apóstol Pablo a él, autor y destinatario. La epístola a Tito fue escrita por el apóstol Pablo y por supuesto está dirigida a Tito. Él es un colaborador gentil convertido por Pablo. Ustedes recuerdan que Timoteo era de padre griego y de madre judía. Entonces, pero sin embargo, Tito, los dos padres de él eran griegos. Tito había acompañado al apóstol en Jerusalén y en su ministerio y lo ayudó y fue aprendido de él a organizar y fortalecer las iglesias
entonces de Creta. Y como vamos a ver hoy en el capítulo 1, había mucha oposición. Fecha y lugar de composición. Bueno, el libro de Tito se compuso probablemente entre los años 63 y 65 después de Cristo, tras el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Es posible que Pablo escribiera, dice, esta carta a Tito en Nicópolis o Éfeso, antes de enviar a Tito a Creta con las instrucciones. Para que tengan idea, ¿no? Aquí se encuentra la isla de Creta, está el sur del mar Egeo, este es el mar Egeo. Entonces estaba ubicada estratégicamente porque esto es Europa, esto es Asia. Entonces, y también tenía hacia el este el Medio Oriente. Entonces, muchas embarcaciones y personas pasaban entonces por la isla, como podemos notar ahí. El contexto histórico. Bueno, dice que en el siglo I Creta era conocida por su reputación de inmoralidad. Fíjense el hecho por qué se reconocía a los cretenses. De hecho, dice que se usaba la palabra cretizo para cualquier persona que era mentirosa, como es ahí, ¿no? Y justo Epímenes describió a los cretenses como mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y cita a Pablo, de esta cita Pablo subraya entonces la urgencia de mandar a alguien a poder ayudar a los cristianos con este problema, a la iglesia local, y manda a Tito. Entonces, dice, ahora vamos a pasarlo para arriba esto, a ver si podemos. Ok. Dice, además, las iglesias de Creta estaban siendo influidas por los judaizantes, que esto ponían ideas y mandamientos humanos, como que los cristianos se tenían que circuncidar. Y bueno, a Tito no lograron hacer esto, no tenía por qué hacerlo. Recuerdo que Timoteo creo que sí, lo hicieron circuncidar. Había prácticas paganas que comprometían la integridad de la fe. ¿Y cuáles son los temas importantes que vamos a ver entonces aquí en Tito? Los temas principales, bueno, él nos describe cuáles son los objetivos. Bueno, primero, corregir deficiencias organizativas y establecer ancianos en cada ciudad. Defender y retener la sana doctrina de los falsos maestros. Promover un liderazgo irreprensible, mostrando hospitalidad, sobriedad e integridad. Y estimula a los creyentes a manifestar su fe mediante buenas obras para dar testimonio a las personas. En cuanto a los falsos maestros, advierte contra engañadores y judaizantes. No, como dije, introducían ideas y mitos que no estaban de acuerdo y Pablo quería proteger la verdad. También habla sobre la gracia de Dios y vida práctica. El apóstol destaca la gracia divina como lo que nos logra salvar, la santificación. Entonces impulsa esta enseñanza como conducta diaria e inclusive servía para la conducta familiar y social. Le ofrecían pautas para el comportamiento de ancianos, jóvenes, mujeres, esclavos, enfatizando la armonía familiar. La familia es lo más importante. Entonces, la obediencia a autoridades y el testimonio ante el mundo. Bueno, básicamente entonces, eso es lo que nos muestran los tres capítulos del libro, de la carta, perdón, de Pablo a Tito. Entonces ahora vamos a entrar a considerar el primer capítulo. Y para eso vamos a necesitar lectores. A ver, yo creo que uno que nos lea del 1 al 4, Emilio, Adriana la vamos a dejar del 5 al 9. 5 al 9. Tenemos dos más. Bueno, entre esos dos vamos a repartir el resto. Del 10
al 12. Vamos a dejar a César. Apareció nuestra querida hermana Ambro, que ahí sí la dejamos a ella leer los versículos que faltan. ¿Qué le parece? Ambro. Entonces, el 15 y el 16. Así que, Emilio, cuando quieras, podemos comenzar. Hola, hermanos, muy buen día a todos. Gracias a Meni. Nos dice de la Biblia, Dios habla hoy en el capítulo primero, lo siguiente: carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió la vida desde la eternidad y ahora, a su debido tiempo, ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada y por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común a los dos, que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador derramen su gracia y su paz sobre ti. Gracias. Sí, sí, gracias. Yo voy a leer de la traducción del Nuevo Mundo. ¿Ok? Por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieras las cosas defectuosas e hicieras nombramientos de ancianos en ciudad tras ciudad, como te di órdenes. Si hay algún hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución, ni ingobernables, porque el superintendente tiene que estar libre de acusación como mayordomo de Dios, no ser voluntarioso, ni propenso a la ira, ni borracho, pendenciero, ni golpeador, ni ávido de ganancia, falta de honradez, sino hospitalario, amador del bien, de juicio sano, justo, leal, que ejerza autodominio, que se adhiera firmemente a la fiel palabra en lo que toca a su arte de enseñar, para que pueda exhortar por la enseñanza que es saludable y también censurar a los que contradicen. Ahí está. Muchas gracias, Adriana. Siguiente, por favor. Creo que era César, sí. Sí, buen día, mis hermanos. Porque hay muchos que no se someten a habladores de cosas sin provecho y seductores de las mentes de los hombres, principalmente los que son de la circuncisión, a quienes es necesario tapar la boca, porque corrompen a muchas familias enseñando por sucias ganancias lo que no deben. Ok. Uno de ellos, su propio profeta, ha dicho: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y sin entrañas, de la traducción Pechita. Gracias. Bro. Buenos días, ¿me toca a mí? Sí, creo que sí, ¿no? Ok, espero que estén muy bien, mis hermanos, gusto saludarlos. De la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice a partir del 13, y es la verdad, por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe, y no hagan caso de mitos judíos, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias a todos por la buena lectura. Bien, entonces en este capítulo de Tito tenemos 16 versículos, ¿no? Y como cualquier otra carta, también se expresa como no, hay una introducción. ¿Y cómo se presenta aquí el apóstol Pablo en esta carta a Tito? ¿Cómo se presenta? ¿César? Como un siervo de Dios y seguidor del Mesías. Exactamente, ¿no? Entonces, de esa manera se presenta. Eh,
y subraya la autoridad entonces que se le ha dado a Pablo y muestra que hay que tener una sana doctrina. Entonces, ¿por qué razón entonces se le mandaba a... Bueno, antes se le preguntamos a Alfonso. Aquí tengo la Reina Valera, dice que Pablo se introduce a sí mismo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ujú. Quisiera hacer una pequeña diferenciación. Un seguidor de Jesucristo no necesariamente es apóstol. Apóstol es aquel que ha sido comisionado directamente por Jesucristo. Pienso yo. Eh, Gracias. exacto, muy bien. Gracias a ti. Entonces, ¿y cuál es la razón por la cual, qué problemas estaban ocurriendo justamente en la isla de Creta, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que mandó entonces a Tito. Vamos a dejar a Benjamín. Adelante. Sí, buenos días a todos, hermanos. Bien, él envía a Tito con dos propósitos principales. El primero de ellos, enseñar la fe que él tenía en común con Pablo y Pablo con él, que eran las enseñanzas cristianas. Ahora bien, en Creta estaban ocurriendo cosas y ahí se especifican. Y era que había quienes contradecían y habían quienes estaban enseñando cosas distintas a las enseñanzas cristianas. Y él especifica especialmente a aquellos que vienen del judaísmo. Es decir, aunque Creta era una ciudad gentil en una isla, sabemos que en esos tiempos había judíos dispersos por todas partes y tenían sus sinagogas. Entonces, cuando se forma el cristianismo, pues, pese a la oposición de los del judaísmo, pues hasta algunos de ellos se hicieron cristianos. Pero era una constante que ellos querían persistir en cosas que eran ya propias de la ley, que ya no estaban en la comunidad cristiana como enseñanza para los cristianos, y también otros manipulaban enseñanzas para buscar beneficio propio, como se manifiesta acá en Tito. Que no se da detalle exactamente cuál es la manipulación para beneficio propio, pero ya que Pablo lo dice, es cierto. Entonces, esa es la situación. Quiero destacar, hermano, el versículo 9 sobre los que contradicen. Esta comisión dice, versículo 9, debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer. Se nos fue Benjamín, micrófono. Se ve que se frizó el internet de él. Mientras arreglas esta dificultad, César. Sí, quería resaltar o volver un poquito a la carta de Pablo a la segunda Timoteo, donde ahí se menciona en el versículo 10 a Tito, que fue para Dalmacia, ¿no? No dice que como Demas abandonó este mundo, o perdón, que Demas lo abandonó a Pablo. Ahí se menciona a Tito para Dalmacia para efectuar cierto ministerio, lo cual ahora Pablo le está escribiendo directamente a él. Gracias, hermano. Exactamente, ¿no? Vimos las dificultades que había entonces en esta isla de Creta. Inclusive, aquí un historiador, de qué manera lo llamaba a esta gente que se encontraba en esta isla de Creta. Que suenan palabras fuertes, ¿no? Pero imagínense por qué los conocían, ¿no? Por ejemplo, que muestran qué clase de personas eran las que vivían ahí, especialmente en los versículos 12 y 3. A ver, Alfonso. Gracias. Sí, probablemente no aplicaba a toda la población en general, pero obviamente sobresalían muchos o la mayoría que tenían hábitos reprensibles, eran ociosos, glotones,
malas bestias, mentirosos, y les llamaban pues los cretenses, es que no seamos Exacto, cretenses. exacto. O sea, llamarlo de esa manera. Dice, oh, tú eres cretizo. Entonces ya te le con eso le querían decir muchísimas cosas fuera de lugar, ¿verdad? Ah, Benjamín, sigue adelante. Sé que se me fue el internet por unos instantes y no pude terminar la idea que No, estaba tranquilo, expresando. tranquilo. Sí, sí. Sí, entonces, vemos eso, que a los que contradicen, primero tratar de convencerlos y que se ve que en la práctica de la JW, que de una vez al que enseña algo mínimo distinto a la norma de esa organización, ellos lo catalogan de apóstata y lo expulsan. Entonces vemos que ellos no están procediendo, una vez más, aquí con la Biblia se desenmascara que sus procedimientos son los que lo hacen. Muy bien. Exacto. Yo acabo en cuanto a esos procedimientos. Entonces ya vemos aquí. Pero no sé si quería decir algo más, Benjamín, no sé, pero parece que estoy teniendo problemas con el internet. Entonces había problemas, ¿no? Entonces le dice, Pablo había instruido entonces aquí a Tito y lo manda a él, ¿no? Para que justamente trate de solucionar estas dificultades que estaban ocurriendo justamente en las iglesias que él había instalado ahí o había comenzado ahí en la isla de Creta. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Tito en cuanto a qué tipo de calificaciones buscara entre las personas que lo iban a ayudar al respecto? John Ram. Gracias. Yo aquí quería comentar precisamente sobre eso, que pues se estaba hablando de la situación en que estaban los cretenses, ¿no? Que tenían algunas cosas que corregir y es precisamente lo que se le está diciendo a Tito, que hay cosas que deben ser corregidas, que deben ponerse en orden o repararse. ¿Por qué situación? Bueno, aparte de la actitud de las personas de ese lugar, por lo que se centra en los ancianos, es probablemente porque falta un liderazgo, alguien que lleva la delantera, que no está organizada la congregación, y se centra en poner o establecer ancianos, presbíteros o obispos que se dediquen a cuidar de la congregación. Entonces, eso me puso a pensar un poquito en cuanto a si las iglesias deben estar ordenadas, si estaban organizadas de forma que haya alguien que esté a la delantera y, y cómo debe ser elegido eso, ¿no? Aquí lo hace el apóstol Pablo, quien selecciona a los líderes. Eh, y esa es la duda que me queda a mí al leer estos versículos. Ujú, muy bien, exacto. Gracias, John. Es cierto, entonces tienen que buscar personas irreprensibles justamente para tratar de solucionar estas cosas. Karim. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, recuerda que yo soy don controversias, ¿no? Pido perdón por adelantado por lo que voy a mencionar, porque puede ser quizá un poco shocking, ¿no? Un poco impactante. Especialmente para los nuevos, ¿no? Porque nosotros Especialmente, sí, exactamente. Entonces, en amor les pido disculpas. Eh, el origen de la palabra cretino no está muy alejado de cretense, ¿no? Ajá. No está muy alejado de esta cuestión. Y voy a exponer los dos puntos, ¿no? Los cretinos o los cretenses eran considerados, como estamos leyendo, personas inmorales, mentirosas, vividores, engañadores. Usted nómbrelo, ellos lo tenían, ¿no? Y después esta palabra cretino, popularmente en Francia, fue aplicada hacia los cristianos. Los cristianos eran llamados cretinos. ¿Por qué? Porque así como los cretenses tenían esta alta disponibilidad a hacer lo malo, los cristianos tenían esta alta disponibilidad a hacer lo bueno, tan bueno que se volvía malo. O sea, según el pensamiento popular, ¿no? Porque perdonan demasiado, entienden demasiado, se compadecen demasiado, ayudan demasiado, hasta un punto en donde para la sociedad les era enfermizo, ¿no? Les era anormal
Y esto tiene mucho sentido con lo que Saulo o el apóstol Pablo predica, ¿no? Que el evangelio es locura, ¿no? Para la perspectiva mental social. Para el siervo de Dios se supone que esto debería ser la normalidad. Entonces, como esto debería de ser la normalidad, uno de los puntos que se resalta aquí es acerca del dominio propio, ¿no? Del dominio propio, que la gente que se encuentre dirigiéndose hacia la congregación debe de tener esto por característica. Y estuve estudiando hace unos días porque tuve una conversación con una persona que su pensamiento teológico es la llamada iglesia alien. Él piensa en que los creadores del ser humano son los extraterrestres y van a venir pronto. Y bueno, estaba yo debatiendo con esta persona sobre cómo es superior la postura ateísta que tenemos los cristianos. Y una de estas cuestiones es el dominio propio, una característica intrínseca del hombre, pero otorgada por Dios. Si los alienígenas son nuestros creadores y ellos nos hicieron simplemente como un experimento, pues ahí habla de no tener ellos dominio de sus pensamientos, de sus intenciones, de sus instintos. Por lo tanto, los seres humanos vendríamos de la misma manera y la sociedad entonces caería en más decadencia de la que tenemos. Decía, eso no es un punto que te está refutando a ti, no, porque a mí el Dios de la Biblia precisamente me brinda ejemplos, ¿no? Como José, quien siendo esclavo de la casa de Potifar, pues a pesar de la tentación que tuvo, una tentación sexual muy fuerte, esa tentación para la psique del hombre o la manera en la que se relaciona el hombre con su entorno, la tentación sexual es muy fuerte. Sin embargo, la acción que tuvo José fue que a pesar de la presión y la coacción física, él huyó. O sea, la mejor de las peleas es la que no te enfrentas, ¿no? Huyó de ello, ¿no? Se controló. Moisés, pues como sabemos, a pesar de tener poder y autoridad como líder, bueno, vemos que tuvo muchas situaciones que pusieron su paciencia, ¿no? A raya, ¿no? ¿Qué decir de, por ejemplo, también las féminas, ¿no? Esther, ¿no? Se enfrentó a una aterradora perspectiva de lo que iba a acontecer. Sin embargo, su dominio fue controlar sus mismos miedos y nos declara una frase muy hermosa en la Biblia, ¿no? Si debo de perecer, pues que perezca, pero haciendo lo que era la voluntad de Dios, ¿no? La mujer tsunamita también, que cuando murió su único hijo, bueno, se pudo haber vuelto inmersa en su dolor y caer en desesperación. Sin embargo, no se volvió histérica, sino que su mente fue enriquecida y se le proporcionó una fe inquebrantable, en lugar de solamente lamentarse en su casa, ¿no? Vemos que ella pues preparó su asna y se fue en busca de Eliseo, ¿no? Entonces, estos ejemplos nos ayudan a poder observar a la gente con estas cualidades para decir, sí, no, pero sobre todo, antes de poder buscar lo bueno en el otro, debe de existir en mí, ¿no? Debe de existir primero, porque así lo dice la ley, ¿no? Que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como te lo haces a ti mismo, como te amas a ti mismo. Entonces, a veces tenemos ese problema. Es que no hay gente buena en la iglesia. ¿Y será que yo soy bueno y esto me aplicará a mí también? ¿O será como dicen por ahí, ¿no? El que primero lo huele es que por debajo lo tiene, ¿no? Popularmente se dice ese refrán, ¿no? También para podernos a pensar, ¿no? Muchas veces queremos ver la solución en las iglesias sin saber o sin considerar que nosotros podemos ser la solución. Nosotros también podemos ser el milagro que tanto esperamos para la iglesia o para nosotros mismos, poner manos a la obra, ¿no? Entonces, vaya, son cuestiones que una carta muy pequeña y en unos cuantos versículos dejan enseñanzas muy grandes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muy interesante e importante tu comentario. Ambro, please.
Sí, escuchando a Karim, sí, nosotros definitivamente vemos lo que queremos ver. El mundo no es como es, sino como nosotros lo vemos. Y cuando nosotros leemos cualquier tema, y en particular este capítulo de la Biblia, cuando mostramos interés por algún aspecto u otro, habla mucho de lo que nosotros buscamos, ¿no? Eh, Algo que siempre he procurado desde que sé que la Biblia no es para los otros, sino para mí, para corregirme, es siempre buscar qué aspectos debo mejorar. Y en este capítulo uno de Tito habla lo que normalmente ocurre en las iglesias, no solamente donde nosotros estamos en la congregación de los testigos de Jehová o cualquiera, sino también acá, que siempre hay divisiones, que siempre hay contienda, que siempre hay un hermano u otro, o puedo ser yo, ¿verdad? Que actúa de manera arrogante, que de pronto es iracundo. Eso lo vemos en todas las iglesias. Entonces, si lo hay, yo cuidarme analizarme, ¿no? ¿Cómo es mi forma de desenvolverme en la iglesia? Y como dice el capítulo, el versículo 9, lo que yo diga debe apegarse a la palabra fiel, como dice allí, según la enseñanza que hemos recibido. Porque la idea es no introducir informaciones que puedan ser falsas. Entonces nosotros debemos cuidarnos de ello. Y algo que me llama la atención, y bien lo dijo Karim, que en todas las iglesias hay problemas y en todas, porque cuando vemos que en tal iglesia me trataban mal, siempre hacían esto. Eso habla mucho de cómo es mi comportamiento también. Entonces, si yo constantemente veo problemas en la iglesia, no estoy notando la parte buena de las personas. En Primera de Samuel dice Dios que no veamos lo que esté por encima de la persona, sino lo que hay en el corazón, que eso es evidentemente lo que ve Dios en cada uno de nosotros. Ujú. Entonces, algo que nosotros debemos procurar mostrar como cristianos verdaderos es ser hospitalario, como dice el versículo 8, amigos del bien, ser sensato, justo, santo y disciplinado. Y el 16 dice, profesan conocer a Dios. Nosotros profesamos conocer a Dios, pero ¿será que nuestras acciones lo niegan? Por ello es importante nosotros siempre meditar en ello. Vemos que en esta iglesia eh, el Espíritu Santo estaba ausente. Entonces debemos preguntarnos nosotros, ¿el Espíritu Santo está presente aquí en nuestra reunión? ¿Está presente en mi vida, en mi templo, para yo actuar de la manera en que Dios quiere que actuemos? Que realmente seamos amigos del bien y no amigos del mal. Muy bien, muchas gracias, muy buen comentario. César. Sí, hermano, voy a empezar mi comentario con el versículo 14 cuando dice Pablo que no prestar oído a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Eh, Lógicamente Pablo fue una de las personas antes de estar en el cristianismo que practicaba eso, estaba muy aferrado a la Torá, y el resultado de eso es que participó del asesinato de seguidores del Mesías. Así que con esa misma experiencia da ese testimonio, esa exhortación a no centrarse en eso. Y, y si vemos el contexto de nuestro Mesías, nuestro Cristo, el ungido, Jesús, él empezó con lo mismo. Cuando empezó se puede decir, a reclutar, digámoslo así, en los términos modernos, o a empezar con los seguidores, empezar con su ministerio, ¿qué hizo? Fue a predicar a los que supuestamente eran aborrecidos para los judíos de ese entonces. ¿Por qué? Porque empezó a predicar a una samaritana, lo cual era impresionante ese mensaje, ya que la samaritana se puso a llorar, le dijo, ¿no tendrás asco de mí? O algo así.
pero él dio el ejemplo de no ser judaizantes o irnos a un punto extremo. Entonces, por eso justamente Pablo en sus cartas va exhortando, ya sea a Timoteo, ahora en este caso a Tito, eh, para continuar ese ministerio. Cristo empezó el ministerio, lo siguieron los apóstoles y ya hace más de 2000 años ya estamos nosotros. Bueno, tenemos que continuar, no tenemos opción. Tratar de mostrar con hechos. Quiero acotar una experiencia personal. Resulta que en mi hogar siempre yo era la víctima. Siempre la que no era cristiana era mi esposa. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Qué injusto es la vida. ¿Qué mujer me tocó? Decía, ¿no? Pero, no, pero ¿sabe qué pasa, mis hermanos? La óptica es esta, que a donde empecé a entender mucho más este punto. El problema era yo, no era ella, porque como yo tenía el conocimiento de las escrituras, tenía, a ver, el aguante, el amor al prójimo, entendí que yo tenía que cambiar, no ella. Entonces cambió mucho la relación. ¿Por qué? Porque empecé a aplicar el amor al prójimo, a considerar que mi esposa no practica la vida cristiana, ¿no? Pero por eso es muy importante cómo se manifiesta la palabra de Dios en nuestras vidas cuando la aplicamos. Si nos victimizamos vez tras vez, lógicamente no vamos a conseguir nada, vamos a distorsionar, como dice, mandamientos de hombres que aborrecen la verdad, pero no por teórico, sino en nuestra conducta. Gracias, hermano. Gracias a ti, César. Adelante, Jimena. Yo quería comentar el que creo que se ha comentado un poco así por encima, una idea que viene en el 4, en el 1:4, cuando Pablo llama a Tito un verdadero hijo en la fe, pero no solamente Tito era para Pablo un verdadero hijo en la fe, sino que también era un colaborador al cual Pablo le tenía muchísimo aprecio. De hecho, segundo a los Corintios 8, 16 y 17, dice el texto, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestros ruegos, sino que siendo de por sí mismo diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. En el libro de la segunda carta a los Corintios hay algunos capítulos donde habla de Tito y no es como una persona, no habla de él como alguien que Pablo le enseñó acerca de Jesús y se convirtió, no, sino que habla de Tito como un colaborador o un cristiano activo a favor de las buenas nuevas o del evangelio acerca de Jesucristo. Entonces no es de extrañar que cuando hubo que enviar a una persona a Greta, Pablo enviara a Tito porque era una persona que había estado con él estrechamente relacionada, había trabajado junto con él y Bernabé y estaba capacitado para dirigir y para ayudar a la iglesia o a las iglesias que había en aquella zona, porque no habla de hacer nombramiento de un anciano, sino de hacer nombramiento de ancianos, lo cual se desprende que eran varias iglesias, era más de una. Ese es Muy bien. Muchas gracias, Jimena, por su comentario. Dejemos ahora a Stalin. Muchas gracias. A mí algo interesante que me pareció fue en el versículo 5, cuando el apóstol Pablo le dice que lo dejó para que corrigiera las cosas defectuosas y nombraras ancianos en cada ciudad.
de acuerdo con las instrucciones que te di. Esto me parece muy interesante porque como él era apóstol, era comisionado, él podía dar estas instrucciones. Y de hecho las instrucciones no estaban ocultas, ¿no? Él procede a decir cuáles eran esas instrucciones que le dio a Tito. Entonces, el punto aquí es que esas instrucciones están a la vista de todos, para que todos sepan realmente cómo debe ser esa persona o qué cualidades debe tener esa persona que iba a ser elegida, ¿no? El punto aquí es que, solo por recordar, quizás a algunos de ustedes les pasó, ¿no? En alguna organización religiosa de mi pasado, alguna vez a un amigo anciano le dije que, bueno, se tomaban ciertas decisiones y él me dijo que habían instrucciones específicas que solamente un superintendente conoce, ¿no? Entonces yo le dije que cuáles serán esas instrucciones, ¿no? Que son tan inalcanzables para el resto de personas, de hermanos, porque realmente le digo, si la Biblia es un libro que Jehová lo hizo y está abierto a la vista de todos, ¿qué puede ser oculto entonces, o tan más importante quizás que la misma Biblia, que esas instrucciones solo sean para determinadas personas con un título de superintendente? Entonces, me deja claro, ¿no? Que las instrucciones están aquí, están a la vista de todos. Y algo interesante es, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que debemos adherirnos a la palabra fiel. Y eso es lo que justamente nos deja aquí claro. Muy bien, muchas gracias, hermano. Benjamín. Sí, vemos que estas instrucciones que dio Pablo a Tito para nombrar superintendentes, como bien comenta el hermano que acaba de hablar, eh, están detalladas ahí mismo en la carta de Tito. Entonces, ¿por qué tantas cualidades tiene que satisfacer alguien para ser nombrado anciano? Bueno, porque es una persona que va a influir en los demás. Si se hace una mala escogencia, va a afectar a muchos. O sea, por lo tanto, no era cualquiera. Y ahí no solamente eran cualidades sobre el conocimiento y la fe, sino también se mencionan cualidades personales de la conducta. No debe ser iracundo, debe ser una persona dócil, debe ser una persona que compensa a los demás. Es decir, que el que una persona diga a compartir la fe y que realmente sea verdad, que tenga una fe fogosa, pero si es una persona iracunda, una persona que tiene malas cualidades, pues no debe ser escogido para anciano. Por ejemplo, basándonos en nuestra experiencia, que la mayoría de nosotros, todo es en la JW, muchas veces habían ancianos odiosos, otros no. Pero ¿quién nombró esos ancianos odiosos? ¿Cuál era el criterio? Bueno, el criterio número uno en la JW es que sea una persona 100% leal a la organización, que haga todo lo que diga la organización. Si una persona hace eso, es leal a la organización y obediente a la organización, aunque sea un malandrín, está en el perfil de que de una vez lo hagan anciano y cosas. Y por eso es que vemos que en la práctica, entonces ven algunos que uno dice, ¿cómo este llegó a ser anciano? Es una persona que dentro del mismo cuerpo de anciano es conocido por ser una persona problemática y un malazo. En otras palabras, hay algunos que son así. Y era por eso, porque el criterio de elección de la JW no es el criterio bíblico que está acá. El criterio de ello es que sea pegado totalmente y obediente a la organización. Sin embargo, acá, además de la fe que pueda tener una persona, se mencionan claramente cualidades personales de conducta que debe de cumplir. Si no, no es apto. Muy bien, excelente. Y de hecho, habría muchos ancianos malandrines. Mira, Alfonso. Muchos ancianos cretinos. Tenemos que tener mucho cuidado en saber qué es las ideas judaicas. Cuando Pablo escribió a Tito y escribió a los Gálatas, les escribió sobre todo a aquellos que promueven la circuncisión para obtener salvación. Esa es una falacia judaica, el hacer algo para obtener salvación o creer algo sin fundamento. Las falacias judaicas tienen el efecto de apartarlo a uno de Cristo, de la verdad. Pero no nada más nace en el judaísmo. También hay
falacias judaicas que nacen en el cristianismo. Por ejemplo, a lo largo de esta reunión, y no quiero ofender a nadie, y lo hago con mucho amor y con la intención de que analicemos si estamos cayendo en prácticas judaicas aún dentro del cristianismo. Alguien comentó que Pablo participó en el asesinato de Esteban por seguir la Torá. Mentira. Pablo participó en el asesinato de Esteban por seguir las prácticas rabínicas judaicas, no por seguir la Torá. Otra falacia judaica cristiana. En ninguna parte Pablo se define a sí mismo como cristiano. Pablo nunca fue cristiano. Fue seguidor de Cristo y apóstol de Cristo. Pero hasta su vida, hasta el último momento de su vida, él se identificó a sí mismo como judío, como miembro de la tribu de Benjamín. Esto viene a esto de creer que Pablo era cristiano, nace de una práctica judaica cristiana que viene de la doctrina del reemplazo. La doctrina del reemplazo es una falsa enseñanza cristiana judaica que aparta a las personas de Cristo, porque dicen que solamente los cristianos serán salvos. Mentira. Lean Romanos 11. Y Dios acepta a las personas que siguen a Cristo, no necesariamente por ser judíos. Y por último, si vemos la carta de Tito, al menos aquí en el capítulo 1, no se menciona ninguna vez la palabra cristiana, o cristianos, o cristianismo. No tengo nada en contra del cristianismo. Lo que quiero traer el enfoque es que por no conocer las escrituras, como Timoteo lo hizo, como Pablo lo hizo, conocer las santas escrituras desde Génesis, todo lo que es la Torá y el Viejo Testamento, nos orilla a caer en errores garrafales y mortales como estos. Digo garrafales y mortales porque así como Pablo le dijo que cuidado con las falacias judaicas, las falacias judaicas cristianas también nos pueden apartar de Cristo y eso es mortal. No digo esto para emprender controversia o ofender a nadie, simplemente para analizar que a veces oímos lo que queremos oír, como dijo la hermanita. Eso es todo, muchas gracias. No, qué bueno porque de esa manera podemos ver otra manera de pensar y capaz que nosotros podemos ayudarnos de eso, ¿verdad? Excelente, excelente. Karim. Sí, muchísimas gracias. Excelente comentario y quisiera brindar un poco de aporte, ¿no? A esa cuestión, porque si algo caracteriza a estas actitudes, porque no voy a hablar de religión o para no hacer más grande la herida, pero algo que caracteriza a esta actitud es el legalismo, el rígido modo de pensar. Y esto también hay que considerarlo porque los creyentes muchas veces caemos en esto, ¿no? Debemos obedecer a la palabra. Pero si estudiamos las escrituras, y aquí nótese la diferenciación, debemos obedecer la palabra, pero si estudiamos las escrituras, comprenderemos que la palabra de Dios es el Cristo. Él es la palabra, Él es el logos manifestada en carne, ¿no? Entonces, muchas veces ponemos la Biblia por encima de la dignidad de las personas. Y eso es algo que pecamos los creyentes y debemos de tenerlo en consideración. Antes de pasarle cuchillo a la gente con la misma Biblia, siempre el punto de referencia va a ser el Hijo. Siempre el punto de referencia va a ser el Cristo. Y es ahí en donde vamos a ver si el Cristo lo hizo, bueno, lo hago, ¿no? Si el Cristo no lo hizo, pues entonces yo me someto y también me controlo, me domino en esa cuestión, ¿no? Porque así nos acontece, ¿no? ¿Cómo es que vienen a decir estas cosas los hermanos? Bueno, le voy a decir algo que le va a ser impactante, quizá ya lo he dicho, ya lo sabe, que siempre utilizo este mismo argumento. La Biblia en ningún momento dice que el Cristo fue al baño, pero lo vemos comiendo y bebiendo. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Si comió y bebió, tuvo que, ¿no? Porque era como cualquiera de los hombres, ¿no? Entonces, la Biblia nunca lo dice. Entonces, como no lo dice, no pasó. Como no lo dice, es una falsedad.
como no lo dice y lo predica o lo comenta a la boca de otro hermano, ¿será que él será el veneno de la iglesia? No, hay que relajarnos y pensar realmente que no todo está escrito y está mismamente escrito que no todo está escrito. Entonces, tenemos que tener también esa habilidad porque para eso se nos ha dado una mente, ¿no? Para eso Dios nos ha dado ciertas características y una de ellas es el poder usar dignamente nuestras habilidades y la misma mente junto con la conciencia, que son dos cosas distintas, y poder entonces tener una buena actitud o conducta. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Karim. Bien, vamos a dar a Ambro, por favor. Sí, no quisiera pasar por alto unos versículos que me gustaron mucho, que es el versículo 2 y el 3, y que no debemos olvidar, porque cuando salimos de la organización ya, a veces salimos como todo golpeados, maltratados, sin esperanza. Y allí en el 2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, es algo que no debemos olvidar a pesar de todas las heridas que podamos tener, que Dios no miente y nos ha ofrecido una esperanza que es la vida eterna y que la había prometido antes del comienzo del tiempo. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se le había confiado a ellos y que se nos ha confiado a nosotros. Por eso es importante nosotros recordar eso, ¿no? Esa bonita esperanza. Y en Hebreos 13 dice, nunca los dejaré y jamás los abandonaré. Entonces, es bueno siempre reflexionar y recordar eso, a pesar de las adversidades o las situaciones por las cuales estemos pasando, no olvidarnos de la promesa de Dios para toda la humanidad y para nosotros, que nos incluye. Gracias a ti, Ambro. Vamos a dar a César ahora. Sí, Pablo escribía estas cartas ya al final casi de su vida, y aún él mismo no sabía si iba a estar registrado lo que hoy sería para nosotros las Escrituras Sagradas. Porque si decimos que está inspirado por Dios, tenemos que entrar en ese análisis. Es verdad que se regían en ese Pablo lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento. Pero Pablo no sabía si estas cartas iban a estar registradas. Entonces vemos que como las reprensiones de Pablo, las exhortaciones, quedaron registradas. Como un tipo que estando en prisión escribe con tanto amor, con todo su sufrimiento, con todo lo que pasó. ¿Para qué? Para que se organice la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y hoy, pasando 2000 años, continuamos con esta lectura, pero ahora sí registrada. Ya tenemos eso. ¿Y nosotros qué somos? Pablo, Pedro, también podemos dejar registro nosotros para nuestros próximos hermanos que han de venir, o tal vez no lo sabemos, porque estamos esperando el reino de nuestro Padre Celestial. Así, mi hermano. Gracias. Exacto, y vemos que hoy en día, ¿no? Cuán alejados estamos nosotros de que a cuántos Tito y Timoteo tendría que mandar a nuestro Señor Jesucristo a las iglesias, a los lugares, a mostrar lo que es la doctrina sana, ¿verdad? Benjamín. Sí, hermanos, quiero compartir de ustedes 1 Corintios 9, del 20 al 22, donde Pablo habla, dice, pero me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para poner a los que están, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y estando, perdón, sin ley, no estando yo
sin ley, sino bajo ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es decir, Pablo menciona su adaptabilidad. Menciona a los judíos como judíos, a los que están sin ley como sin ley, a los que están bajo la ley, pero él menciona que él está bajo la ley de Cristo, bajo la ley de Cristo. Entonces, en la congregación cristiana, en la cual Pablo aquí, en el primer siglo que estamos leyendo, menciona que eres comisionado por Jesús, y también dice que comparte la misma fe con Tito. Entonces es bien claro que Pablo es un pilar de la congregación cristiana, comisionado por Jesús. Entonces, la palabra de Dios que estamos todos estudiando, compartiendo, animándonos, debe ser la fuente que mueva nuestras palabras, nuestro accionar, nuestro decir. Porque las controversias vienen cuando no hay tolerancia. Entonces la tolerancia debe existir, pero no se puede tolerar absolutamente todo. Ese es el detalle. Entonces, ¿en qué vamos a entrar? En controversias. Bueno, no estamos llamados a eso, pero cada quien está convencido de lo que cree en las Escrituras. Cuando venga el Señor Jesús, Él es quien le va a decir a cada uno de nosotros, o de los que sentimos que somos maestros de la palabra de Dios, ahí va a haber el desmentido, el desengaño. Inclusive, algunos le van a decir, Señor, pero no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello, nunca te conocí. Entonces, en este capítulo que estamos leyendo de la carta a Tito, se está hablando de que hay que estar apegado a la palabra de Dios, a las cosas que Él les enseñó a él, estar en guardia, especialmente con lo que estaba de moda en esos tiempos, la contradicción de los judaizantes, personas que se habían hecho cristianas, que han vivido toda una vida bajo la ley de Dios. Pero fue Dios mismo que decide, cuando se hace el cristianismo, como dice 2 Corintios 3, del 7 al 11, que hay cosas que ya no van. Pero en el pasado hubo quienes no entendían que esas cosas no iban, que ya no iban a seguir, no porque estaban malas, sino que Dios lo decidió, porque en el cristianismo hay otro avance, otras metas, otros objetivos, ganar a los gentiles, proyectar las buenas nuevas y seguir en la fe. Pero hay cosas que son claras en la Biblia y nosotros tenemos que estar claros con eso. Muy bien, gracias, muchas gracias, Benjamín. Karim. Sí, excelente comentario. Y de ahí entonces que podemos ver cómo es que se asoció la palabra cretino a los cristianos, ¿no? Porque acontece eso, que dentro del cristianismo, en el supuesto ejercer, y digo supuesto ejercer del amor, porque a veces no tenemos ni idea de lo que es, ¿no? Porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Entonces, nosotros queremos ejercer el amor, pero como nos falta precisamente eso, por habernos erigido en enemigos de Dios, creemos que en aras del amor todo es permisible. Y perdón por lo que voy a comentar, pero bueno, no hacen falta más mártires. O sea, incluso la visión que debe de tener el cristiano es que va de victoria en victoria, ¿no? Porque le ha dado un espíritu de dominio propio. Ahora con la fuerza, con el poder, con la perspectiva, la visión, como usted lo quiera llamar, que es el apoyo del Espíritu Santo, tenemos ahora la mente de Cristo, tenemos el apoyo de las Escrituras, sabemos cuál es nuestra identidad. Entonces, todo obra para nuestro bien, pero somos nosotros los que muchas veces en este círculo vicioso de una codependencia religiosa, de creer lo que quiero yo, no lo que me dice la Escritura, o de seguir apegado al sentimentalismo que me provoca mi antigua perspectiva religiosa o secta, porque también nos da pavor esta palabra secta, ¿no? Yo sigo enganchado en el círculo vicioso, ¿no? Cuando ya se me ha libertado, cuando ya se me ha dado toda potestad para tomar el reino. Ayer lo comentaba, ¿no? Los cristianos
oramos, venga tu reino, pero pues el reino ya vino y caminó entre los hombres, o sea, no lo hemos tomado nosotros, no lo vemos porque no lo hemos tomado, no nos hemos puesto a hacer nuestro trabajo como reyes y sacerdotes ya que somos, no una esperanza futura, la esperanza ya está aquí, ya la podemos vivir, tomar potestad de la tierra, ¿no? Tomar potestad de lo que se nos ha dado. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Alejandro, por favor. Sí, el hermanito Benjamín mencionaba de que hay cosas que están muy claras en la Biblia, ciertamente. Por ejemplo, amar a Dios y amar al prójimo, eso está muy claro, ¿no? Pero hay otras enseñanzas que no lo tenemos muy claro. ¿A qué me baso esto? El hermano Benjamín hablaba de la controversia, y sí, evitemos que haya controversia, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estábamos antiguamente en la organización, defendíamos verdades y resulta que terminaron siendo mentiras. Entonces, el hombre que ha olvidado su historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Entonces, ahora manejamos una verdad que no es tan verdad. Entonces, no caigamos en controversia creyendo que lo que yo ahora sé es la verdad, porque puedo estar haciendo lo mismo. Entonces, como bien coloqué en la mensajería allí, Romanos 12 menciona que en todo lo que dependa de nosotros promovamos la paz. Es lo más importante. El amor es una ley que aparece en la Biblia y no es discutible. Entonces, es lo principal. La controversia, diferencias siempre va a haber. Hay matrimonios, en todo, con nuestros hijos, eso siempre va a haber diferencias. Y quizás el problema soy yo, como bien dijo el hermano César. Exactamente, exactamente. Muy bien dicho, porque antes hasta creíamos cosas hasta sin saberlo si la Biblia lo decía, ¿no? Sin embargo, hoy no hemos puesto, tenemos en la mente ya que no, siempre sí, ¿dónde dice eso la Biblia? Queremos saberlo, ¿no? Porque no queremos quedar nuevamente en ser engañados. Alfonso. Ah, gracias. Primero que nada, quiero pedir disculpas por mi comentario, que fue un poquito apasionado. Y es que Está disculpado, está disculpado. en realidad, yo estaba igual o peor que todos ustedes. Como les he dicho anteriormente, mi esposa y yo más de 35 años creyendo falsedades. Y empecé a ver la luz cuando seguí las instrucciones de Pablo. Dice, toda escritura es inspirada. Si Pablo hubiera visto algún error en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como, pues, la Torá, todo eso, sin duda Pablo le hubiera dicho a Timoteo, apártate de eso. Nuestro Señor Jesucristo, todas las citas que hizo de la Biblia, las hizo del Antiguo Testamento. De nuevo, voy a mencionar otra falacia, otra idea judaizante que proviene del cristianismo. ¿Cómo es que si somos cristianos, cómo podemos tener judaísmo? Ideas judaicas es lo que lo aparta uno de Cristo, lo que lo aparta de la verdad. Y una idea judaica es la doctrina del antinomismo. La doctrina del antinomismo dice que la ley ya pasó, que el Antiguo Testamento ya pasó, todo eso ya pasó, ya no sirve para nada. Eso es muy grave. Sin duda hay muchas cosas que ya no aplican de la ley. Por ejemplo, ya no hay leyes en cuanto al templo, porque ya no hay templo. Las leyes sacerdotales, pues ya no hay, porque ya no es sacerdotes la tribu de Leví. Nuestro único sacerdote es Jesucristo. Y en fin, hay muchas otras leyes que ya se cumplieron o ya expiraron, pero Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley. Y sobreviven todavía los 10 mandamientos y los 2 más grandes mandamientos. Así es de que por favor, examinen ustedes personalmente, vean en internet, vean en enciclopedias, donde ustedes gusten, qué es la ley del antinomismo, qué es la doctrina del reemplazo. Esas son ideas judaizantes de origen cristiano. De nuevo les pido disculpas, pero lo hago en amor, porque quisiera que, como Pablo, se empaparan de la palabra de Dios. Yo sé que lo están, yo sé que tienen el celo, pero hemos sido programados a creer cosas que no son y a creer cosas que queremos creer. Pero si nos fijamos en el Cristo y seguimos el ejemplo de él y seguimos el ejemplo de Pablo, no es necesario tener un logotipo o una insignia que diga soy cristiano. Aquí les voy a dar un comentario que probablemente les va a caer mal a muchos. Yo ya no me considero cristiano. Yo me considero inferior a los cristianos. Yo soy su servidor, soy seguidor de Jesucristo, soy seguidor de Pablo.
Así es que para mí el ser cristiano conlleva creer y seguir falacias que no parten de Cristo. No estoy criticando a nadie, pero yo creo que ya dejé de tomar leche y estoy tomando el alimento un poco más sólido y eso me baja de nivel. Ahora soy su humilde servidor. Gracias. Exacto. Bueno, gracias a ti, Stalin. Así terminamos. Sí, sí, muchas gracias. Y es bonito escuchar la diversidad de pensamiento de todos los hermanos y saber lo que opinan, las cosas que quizás cada uno ahora mismo está pasando. Pero simplemente en base al comentario de Ambro y también de lo que dijo Benjamín, si Dios hubiera querido que sepamos más cosas, lo hubiera puesto en la Biblia y punto, nada más. Pero por algo se nos dice, ¿no? Que no vayamos más allá de lo que dice la Escritura. Entonces, simplemente la porción que ha puesto Dios es lo que Él quiere que nosotros tengamos, que sepamos, no debemos ir más allá, por muy libre albedrío que tengamos, por muy la inteligencia y el pensamiento que podamos tener los seres humanos, y que por supuesto somos libres de pensar lo que cada uno quiera pensar, pero la Escritura es una sola. La verdad está escrita palabra por palabra, capítulo por capítulo, página por página, no añadirle absolutamente nada más. Y en base a eso, como dijo la hermana Ambro, el amor, la paz, contra eso no hay ley. Así que yo pienso, hermanos, un abrazo para todos y ahí debemos seguir. Exactamente. Muchas gracias a ti por tu comentario. Y es cierto, ¿no? Porque me hizo recordar a mí que, por ejemplo, no sé cómo se llaman, los caballos usan los costados, algo para que, ¿no? Antes mirábamos solo para adelante y escuchamos todo lo que nos decían ellos. Ahora se han sacado esas cosas delante de nosotros. Podemos averiguar, podemos aprender, estar aquí reunidos, escucharlos a ustedes. Mírenlo como lo que dijo él, mira lo que dijo fulano. Oh, qué interesante. Nuestra mente se va abriendo, se va limpiando de todas las cosas que nos metieron en la cabeza, que no es fácil sacarla, pero poco a poco, con la ayuda de los demás, vamos a poder lograrlo. Karim y después Jesús. Sí, rapidísimo. Amén. Estoy de acuerdo que la escritura, porque volvemos al punto, la palabra de Dios es el Cristo. La escritura, como la tenemos, inclusive manipulada, adulterada, compilada por hombres, eh, inclusive la escritura, aún como está realizada, es más que suficiente para llevarnos a la figura del Cristo. Y la figura del Cristo es lo que necesitamos para poder estar en paz con Dios y con los hombres. Amén. Estoy de acuerdo con eso. Ahí está. Pero, como soy don controversias, ahí le voy con la otra parte. No vayas más allá de lo establecido. Cualquiera que tiene una relación con alguien va más allá. Es intrínseco. O sea, si queremos saber, el día de hoy, en la muy buena apertura que se tuvo de esta carta, conocimos el contexto histórico de los cretenses o los cretinos, y eso no está establecido implícitamente en la escritura. Hay que salirse de la escritura para poder conocer esos aspectos. Hay que tomar ciertas decisiones que no están implícitamente en la escritura. El consejo es muy sabio. No te salgas de lo establecido, de lo escrito, porque es uno quien no conoce la creación de Dios, y uno, por el mismo sesgo y su desconocimiento, tiene más posibilidades de caer en cualquier trampa o en cualquier situación que no hacerlo. Pero es necesario que salgamos de la escritura para poder conocer ciertos detalles que nos van a fortalecer, porque la fuerza se hace cargando peso. La dificultad es la que crea la paciencia. La dificultad, o sea, ¿quieres considerar realmente el amor, acrecentarte de amor? Ve y abraza a tu enemigo para que conozcas lo que es el amor. O sea, a veces lo pensamos, no, pues es que es sencillo porque nada más sigue las instrucciones, pero desde ahí ya tenemos que considerar que va a haber instrucciones que no van a estar implícitamente. Tenemos un libre albedrío, sí,
pero también tenemos una conciencia. Recordemos que Dios no hace las cosas al tanteo. Dios nos ha protegido por muchas maneras. Tenemos percepción, tenemos la conciencia, tenemos el libre albedrío. Es saludable que nos salgamos hasta cierto punto. No estoy diciendo que estoy en contra y tampoco estoy a favor de mi mismo argumento diciendo que se salgan, pero tengan algo seguro. Si usted es una oveja, el buen pastor va por su oveja, porque esa es la naturaleza del buen pastor, ir por su oveja, como la naturaleza de la oveja va a ser salirse y ser oveja. Entonces, estemos todos en paz y tranquilos, sabiendo que nuestras decisiones, que todavía ni siquiera nosotros sabemos que vamos a tomar, buenas y malas, ya las comprende Dios, ya las sabe Dios, y desde antes de que usted y yo viniéramos a la existencia, Él brindó nuestra salvación y nuestra protección, incluso en contra de nosotros mismos, porque el enemigo aquí ya no es nada más que nosotros. Por eso aquel que resista hasta el fin será salvo. Gracias a ti, Karim. Y finalmente vamos a escuchar a Jesús. Sí, hermanos, la verdad está muy interesante sus comentarios. Yo casi no comento porque desde la primera reunión me dijeron que estaba muy adoctrinado todavía y yo veo ese adoctrinamiento casi en todos. Entonces, lo que dice Karim, ¿verdad? Tenemos que salirnos. Todavía como que los comentarios, como decía el hermano, es que no hay que irnos más de las escrituras, pues un sesgo de los testigos de Jehová. Muchas de las palabras que usamos todavía aquí, como que lo basan en la estructura que nos enseñó los TJ, y parece ser que tenemos que salirnos completamente de ello, ¿verdad? Como dice Alfonso, dice, yo no me considero cristiano, me considero seguidor de Cristo. Está muy bien, es correcto, pero lo que pasa es que no conocemos, o al menos ahorita yo entiendo que yo no conocía a Cristo, no conozco bien al Dios verdadero. Estoy en una situación de aprender, de volverme a volver a aprender las cosas desde cero. Tenemos, obviamente, la organización nos dejó mucho daño mental, ¿verdad? Y ya estamos fuera físicamente, pero como ya les dije una primera ocasión, me siento Pimo espiritual todavía, como que quiero regresar. Y sí, es correcto, los libros que me han recomendado son buenos porque dice que hay que romper las reglas de lo establecido. Todavía estamos con el debo hacer esto para poder recibir debo hacer aquello para que yo pueda vivir de tal manera. Tenemos que quitar el debo, tenemos que realmente escudriñar bien las escrituras y llegar al conocimiento exacto de la verdad que nos menciona. Pero sí nos tenemos que sacar de esos sesgos que todavía lo veo en los comentarios que muchos de ustedes hacen, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos, por escucharme. Gracias a todos ustedes por su participación. Todos llegamos aquí. La hermana Ambro me dijo, gringolas. Algunos las vamos sacando poquito a poquito, ¿no? Hasta que entonces nos libramos. Gracias, hermana, por decirme esa palabra. Bueno, excelentes comentarios han dado. Todos hemos aprendido de los comentarios de ustedes. Hasta yo mismo he aprendido también. Y realmente son excelentes tener este tipo de reuniones entre hermanos y hermanas para poder hablar libremente lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Así que eso es excelente. Y les voy a hacer un quiz. Un quiz es preguntas rapiditas, ¿no? A ver cómo han andado. Bueno, la primera pregunta que les voy a hacer para terminar es, ¿cómo se presentó Pablo a Tito? ¿Cómo se presentó Pablo a Tito? El que quiera puede comentar. Le doy ideas, por ejemplo. Se presentó como Dios apóstol, como maestro de la ley, como discípulo de Pedro o como líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo se presentó, Alfonso? Como seguidor y apóstol de Cristo. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la misión principal de Pablo? No, ¿cuál es la misión principal que Pablo le encomienda a Tito? Según Tito 1:5, predicar el evangelio, corregir a los deficientes y establecer a los ancianos,
escribir las cartas a las iglesias, organizar un viaje misionero a Roma. ¿Cuál era lo principal? A ver. ¿Cuál era lo principal? A ver, los alumnos, a ver, John Rand. Sí, era corregir las cosas y nombrar ancianos en las congregaciones. Perfectamente, muy bien. ¿Cuál no debe ser o cuál no debe tener un anciano según... No, hasta yo no sé leer. ¿Qué cualidad no debe tener un anciano según Tito 1:7? O sea, que no debe tener ser hospitalario, ser iracundo, ser amante a lo bueno o ser dueño de sí mismo. ¿Qué cosas no debemos de tener? Vergüenza. Bueno, sí, vergüenza tampoco. Pero dentro de esta, ser hospitalario o ser iracundo, ser amante de lo bueno o ser dueño de sí mismo. ¿Qué cualidad no debemos tener? De hecho, usaron esa palabra mucho. Alfonso. Amadores de ganancias deshonestas, que no sean borrachos, que no sean orgullosos, llenos de vanidad. Esas son de las cosas negativas. Sí, Debe haber un poco más, pero Benjamín. Benjamín. Sí, también dice que no debe ser terco ni tener mal genio. Es decir, una persona de mal genio, por lo que vivimos cerca de personas de mal genio o con nuestra familia, alguna gente que tenga mal genio, esas personas estallan por mínimas cosas, como una bomba, aunque después pidan 10,000 excusas, pero estallan. Entonces, una persona para dirigir una congregación, si es de mal genio, va a hacer daño. Exacto. Es fuerte, pero va a hacer daño, porque cuando se llene del aire que lo va a dominar, entonces no está apto para ser un anciano. Exactamente, gracias Benjamín. Otra, ¿qué peligro presentan los falsos maestros según Tito 1:11? ¿Qué peligro estos falsos maestros traen según Tito 1:11? Benjamín, ¿tú mismo o te quedó la mano levantada? Me quedó levantada, pero voy a decir, trastornan familias enteras. Perfecto. Es decir, pueden establecer una enseñanza que no es como si fuera. Exacto. Y la fundamentan y trastornan a muchos. Entonces la consecuencia es que los demás van a terminar sufriendo. Para un ejemplo, J.F. Rutherford, con la enseñanza de que ya los hermanos de Cristo son un poquito, principalmente norteamericanos, trastornó a una organización entera que lo quitó de celebrar la conmemoración como Jesús la mandó, ¿verdad? La cena del Señor, donde todos participaban, pues una organización entera que se abstienen, hacen un simulacro. ¿Quién hizo eso? Lo empezó un falso maestro. Exactamente. Afectó a otros. Y la última pregunta dice, ¿qué significa la frase para los puros todo es puro en Tito 1:15? Puede ser, los puros no necesitan seguir las reglas o los puros ven todo desde una perspectiva limpia y sin corrupción. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa la frase para los de La puros? Habana. Son de La Habana los puros, nada más. Tito 1:15. Adriana. Para mí significa que cuando uno tiene la conciencia limpia, ve las cosas con claridad y las ve, sabe distinguir lo que es limpio de lo que no. Exactamente. Hicieron bien. Contestaron las 5 preguntas correctamente. Así que tienen un 10, todos ustedes, ¿verdad? Bueno, le doy las gracias para terminar la reunión. Nos pasamos de tiempo. Disculpen en cuanto a eso. Así que vamos a pedirle al músico que nos ponga una canción y después, entonces, el que quiera hacer la oración, ah, ok. Me está preguntando, okay, o cuántos quieren hacer la oración, ¿no? Entonces, lo pueden hacer al final. Entonces, así que venga la música entonces. Antes de la oración, hermano, quisiera preguntarle si tiene información de cómo está el hermano Eric. Bueno, no he sabido más nada. Como dije ayer, lo único que supe es que ya se estaba recuperando bien
y que inclusive pidió comida de afuera porque la comida del hospital le parecía sin sal, ¿no? Entonces ya cuando una persona, bien dice el dicho, dice enfermo que come, no se mueve. Así que voy a ver si llamo hoy a Wendy porque me imagino que estará envuelta en todo esto, pasará en el hospital, a ver qué me contesta al respecto y cualquier cosa que sepa les informo. ¿Ok? Muy bien, entonces adelante, Brian. ¿Puede Sí, ponerme de co-host, por favor? Entonces te sacaron, te había puesto. Ok. Listo, ya estoy. Gracias, hermano. Bueno, sería la misma alabanza del inicio. Perfecto para los que no la escucharon. Sí, exactamente. Y es una letra muy bonita, porque como dijimos anteriormente, ¿cuántas veces no hemos orado pidiendo algo y no se nos concede? Y uno cae en el error de decir, Dios no me está escuchando. Pero no es cierto, claro que nos escucha. Entonces, de eso se trata esta canción que dice que todo obra para nuestro bien. Entonces la vamos a poner en otro formato. Aunque el camino sea incierto y gris, aunque el viento sople fuerte aquí, sé que en todo hay un plan mayor. Tus manos tejen todo con amor. Todo obra para nuestro bien. Tú vuelves lo amargo en miel. En tus promesas puedo creer. Aún en la prueba me has de proteger. Te alabo, Señor, con todo mi ser. Cuando el dolor nubla mi visión, tu luz me guía, es mi dirección. Aunque el mundo se derrumbe hoy, tu propósito siempre es mejor. Todo obra para nuestro bien. Tú vuelves lo amargo en miel. En tus promesas puedo creer. Aún en la prueba me has de proteger. Te alabo, Señor, con todo mi ser. Tus planes son altos, no los puedo ver, pero tu fuerza me ha de proteger. Confío en el bien que vas a traer. La gracia eterna por tu Hijo nunca podré perder. Todo obra para nuestro bien. Tú vuelves lo amargo en miel. En tus promesas puedo creer. Aún en la prueba me has de proteger. Te alabo,